Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañé y hoy toca una review de un film que he podido disfrutar en el Festival de Sitges, del que estoy cubriendo esta vez como prensa y eso mola mucho, y no es otra que The Age of Shadows, dirigida por el gran Kim Ji-won, aclamado director de cintas tan brutales como El bueno, el malo y el raro, Encontré al diablo o A Bittersweet Life, y que después de hacer las Américas con el retorno de Arnold Schwarzenegger en El último desafío, vuelve a Corea con un thriller de espías. La película sigue las actividades de una organización independiente contra el Japón que existía en el marco del periodo del colonial japonés en Corea del Sur. El grupo se hizo mundialmente conocido por su excesivo uso de la violencia para lograr la independencia de Corea. Personalmente no sabía que íbamos a tener el regreso del gran Kim Ji-won durante el Festival de Sitges, pero afortunadamente así ha sido, y el director coreano firma una película que a nivel técnico es una auténtica delicia. Los planos, los movimientos de cámara, la dirección de arte, la dirección de actores, la banda sonora, todo a nivel técnico funciona de maravilla, y es una experiencia visual impresionante como los que nos tiene acostumbrados el director coreano. La película tiene peros, evidentemente, y es que es una peli muy larga y la primera hora es especialmente densa. Mucho nombre, mucha tradición, muchos peones moviéndose en esa guerra sucia entre la Corea leal a la ocupación japonesa y los revolucionarios nacionalistas coreanos, junto a esas personas que, como el protagonista, pues están ahí entre medio. Después, afortunadamente el film va mejorando, pero esa hora hice auténticos esfuerzos para no distraerme, pero la densidad de la información era enorme, y también eran las 4 y oye, una siesta la verdad es que apetecía. Y vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,4, en Metacritic un 79 sobre 100, y en Error de Record le vamos a dar un 7,5 porque es una película que tiene un apartado técnico brillante, pero esa densidad en el guión le hace perder bastantes puntos por el camino. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra os podéis dejarla aquí en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like que ayuda y mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.